Continuación, la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, texto 16. El título del capítulo es Las preguntas de los sabios. Kova Bhagavatastasya Punyashloke Karmana Sudhikamo Nasrinuya Yashakali Malapaham. La traducción es la siguiente. ¿Acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de esta era de leña, no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? Significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La era de Kali es la más condenada de todas las eras, por sus características conflictivas. Kali Yuga está tan saturada de hábitos viciosos que hasta para el más ligero malentendido ocurre una gran pelea. Aquellos que están dedicados al servicio devocional puro del Señor, que no tienen ningún deseo de engrandecimiento personal, y que están libres de los efectos de las acciones fructivas y de las áridas especulaciones filosóficas, son capaces de escaparse de las desavenencias de esta complicada era. Los líderes de la gente están sumamente ansiosos de vivir en una atmósfera de paz y amistad, pero no tienen información del sencillo método de oír hablar de las glorias del Señor. Por el contrario, dichos líderes se oponen a la propagación de las glorias del Señor. En otras palabras, los necios líderes quieren negar por completo la existencia del Señor. En nombre del Estado secular, esos líderes hacen diversos planes cada año, mas debido a las insuperables complejidades de la naturaleza material del Señor, todos esos planos para el progreso están siendo frustrados constantemente. Ellos no tienen ojos para ver que sus intentos de establecer la paz y la amistad están fracasando. Pero he aquí la clave para salvar el obstáculo. Si queremos verdadera paz, debemos abrir el camino hacia la comprensión del Supremo Señor Krishna y glorificarlo por sus virtuosas actividades, tal como estas se describen en las páginas del Srimad Bhagavatam. Entonces, este es el verso 16, y aquí ellos, los sabios, ¿no? Sutta Goswami levanta un cuestionamiento para los sabios de Naimisharanya. Los sabios de Naimisharanya están haciendo preguntas y Sutta Goswami va a responderlas. Entonces, él aquí levanta un cuestionamiento. No es una pregunta para que sea respondida. Después de hacerla, se queda callado y pregunta, ¿quién sabe la respuesta? No es así. Él está levantando un cuestionamiento de la obviedad, que es que si alguien sabe que pasa algo en alguna situación, en algún lugar, en algún momento, y él puede evitar, claro que va a evitar. Entonces, él levanta este cuestionamiento. ¿Acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de esta era de leña, no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? Si uno quiere liberarse de los vicios de la era de Kali, que ya fueron expuestos, Manda Sumanda, Matayo, Manda Bhagya, Upadrutaha, ya fueron descritos que la gente es perezosa, que es siempre perturbada
tiene problemas muy graves, todo se vuelve, presten atención, todo se vuelve todo se vuelve un trauma. Todas las experiencias, por mínima que sea, experiencias negativas, por mínima que sea, se vuelve un trauma, porque la mente es muy débil, muy frágil. Si alguien lo ofende de alguna manera por algo a veces tonto, la persona siente en su corazón muy profundamente. Y tiene dos reacciones: traumatizarse para siempre o reaccionar como la era proporciona, que sería de pelear. Entonces vai a pelear. Prabhupada, en su significado, va en este punto para el aspecto político de la organización humana. Y entonces él va para hablar de la era, como es viciosa, y después va a hablar de los líderes de esa era. Entonces eso es muy importante. Y miren, Prabhupada está en India y habla como si conociera todo el mundo, todos los países del mundo. Él conocía la filosofía de la conciencia de Krishna y aplicaba la misma filosofía en todas partes. Nosotros de acá pensamos, India es el país perfecto. En los años 70 muchos jóvenes fueron para los Himalayas y todo, para meditar, conocer gurús indianos, y incluso Radharata Swami fue uno de esos. Yo también quería irme, pero mi mamá no dejaba. Entonces, eso pasó y aún así, Srila Prabhupada habla con mucha seguridad, como hablando de la naturaleza de los hombres de la edad de Kali. ¿Por qué? Porque Prabhupada está basado en las descripciones del carácter humano que prevalece en esta era actual. Entonces, por eso él va a decir, la era de Kali es la más condenada de todas las eras, por sus características conflictivas. Sabemos, ¿no? Todo ese deseo de defendernos como si fuéramos lo mismo que los animales: comer, dormir, practicar la vida sexual y defendernos, las 4 actividades básicas de los seres encarnados. Entonces, lo mínimo que sea, cero tolerancia, tolerancia cero, tolerancia cero. Y entonces el revoltámonos, defiendo mis derechos, derechos humanos. No soy contra de los derechos humanos, no estoy presentando mi punto de vista. Estoy tratando de explicar por qué estamos bajo la influencia de una era conflictiva y lo que pasa cuando estamos bajo esta era de conflictos. Nos quedamos influenciados por eso. Cuando preparamos una prasada para la gente, tenemos la elegancia de servirla con todo muy bonito, todo muy limpio. Por ejemplo, quien sirve prasada debe de tener un paño disponible para si algo cae en la mesa donde está sirviendo, un líquido, lo que sea, entonces hay que limpiar. Y después de servir, la persona sale, la primera cosa a hacer es limpiar para servir al otro, así, que haga una elegancia en la mesa y todo. Quien está sirviendo debe estar con la mentalidad de servir al otro. ¿Y servir qué? Krishna. Entonces, si cae prasada en el piso, hay que sacar el piso, después lavarse las manos otra vez para servir a la gente. Hay templos en Brasil que incluso antes de la pandemia, que los devotos que eran profesionales de prasada instituyeron
que todos debían de utilizar luvas, guantes y mascarillas. Y también una clase de gorro especial de cocineros, así. Entonces, yo pensé que exageración, yo pensé cuando vi eso, pero después vi que era muy práctico. Entonces, así, aquí se describe cómo es la era, las virtudes humanas son todas perdidas. Y lo más peligroso es que uno se afecta por el ambiente y se vuelve peleador, se vuelve peleador por lo que sea, él quiere pelear por sus derechos. No hay tolerancia, no hay paciencia, no hay empatía, no hay confianza en el otro, no hay perdón instantáneo, nada. Quiere todo instantáneo, menos perdonar. Todo quiere instantáneo, ¿no? Bueno, entonces, esta es la era que Prabhupada aquí describe y también habla de las ventajas del servicio devocional. Mira, aquellos que están dedicados al servicio devocional puro del Señor, que no tienen ningún deseo de engrandecimiento personal y que están libres de los efectos de las acciones fruitivas y de las áridas especulaciones filosóficas, son capaces de escaparse de las desavenencias de esta complicada era. ¿Cuál es el secreto aquí? Estar libre de la influencia de karma y de jnana, ¿okay? De las especulaciones filosóficas y de las acciones filosóficas, ¿comprenden? Eso es lo que Prabhupada presenta aquí como algo que puede dar capacidad a uno de escapar de las desavenencias de esta complicada era. O sea, desarrollar Uttama Bhakti, devoción pura. Devoción pura, y esta devoción pura se empieza haciendo como estamos, aceptando la asociación de los devotos, sadhu sangha, que ustedes hicieron por salir de sus hogares, dejar sus estudios y trabajo para estar con nosotros aquí, así, levantando temprano para escuchar el Srimad Bhagavatam, buscando la asociación de Srila Prabhupada. Y buscan la asociación sadhu sangha. Y eso es capaz de darnos todas las perfecciones del yoga muy rápidamente. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Eso es del Chaitanya Charitamrita. Es el último nivel de estudio académico de nosotros, ¿no? Y Bhakti Sarva Bhauma. Estamos en Bhakti Shastra solamente. Pero es también un tema que va a fundamentar nuestros estudios Bhakti Shastra, que por cultivar un poquito de Sadhu Sangha, porque se lava matra rápidamente, así, por una fracción del segundo. Lava matra Sadhu Sangha puede darnos todas las perfecciones del yoga. Y la perfección máxima del yoga es sí, Bhakti Yoga, sí. Pero técnicamente Samadhi, las 8, ¿no? Estamos estudiando eso en esta parte del Bhagavad Gita que pasamos ya. Son 8 angas. Entonces, de esas 8 angas, la última es Samadhi, es objetivo, ¿no? Bueno, entonces, aquí, en este significado muy importante, Srila Prabhupada puede hablar con mucha intimidad con nosotros acerca de eso, de cómo superar las influencias de la era de Kali. Incluso hay un recado, Sí, un recado. un mensaje, un recado
para los practicantes de Bhakti. ¿Cuál es? Que debe de estar libre de karma y de jnana. No dedicarse a ese karma, jnana y yoga. Yoga puede, como vimos, puede servir para ayudarnos, karma puede servir para ayudarnos en el comienzo, jnana puede servir porque vamos a comprender los tres aspectos, especialmente el aspecto impersonal de Krishna, pero también debemos de reconocer que Krishna es la base de todos sus aspectos. Y el aspecto impersonal de Krishna tiene su base en el aspecto Bhagavan de Sri Krishna. Eso todo es parte de nuestros estudios. No queremos volvernos gyanis. No tenemos interés. También no queremos volvernos karmis. ¿Qué hablar de Vikarmi? No queremos nada de eso. Queremos volvernos bhaktas. Pero debemos de saber que a veces necesitamos de los recursos que están disponibles, pero no debemos cultivar eso porque en la era de Kali, si cultivamos eso, nos quedamos cada vez más orgullosos, perezosos por la vida espiritual, confusos mentalmente y peleadores, y entonces vamos a crear una situación muy favorable para que la era de Kali pueda afectarnos y alejarnos del objetivo supremo que es Krishna Prema Bhakti. Bueno, nos quedamos aquí con 6 minutos antes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué comprensión debemos tener para nos librarnos del deseo de autoengrandecimiento? ¿De agradecimiento? Proporcionar el agradecimiento de los otros. Y compartir ese deseo con todos. Por ejemplo, compartir lo que sabemos, compartir todo para que el otro se quede satisfecho. Servir al otro es la perfección, el camino para las perfecciones del carácter. Porque vemos en el otro alguien que puede obtener lo que comprendemos ser muy bueno. Entonces, cuidamos, servimos, alimentamos, por ejemplo, damos pasada, gostamos de algo, hacemos. Si no conocemos a alguien, vamos a hacer el mejor que sabemos hacer. Si alguien sabe hacer batata goranga, por ejemplo, que todos les gusta, ¿no? La batata goranga. Entonces, voy a llegar, entonces voy a hacer batata goranga. Voy a hacer con arroz caliente, saliendo humo así, caliente, con algo en el arroz, mostarda, lo que sea. Mostaza. Uva pasa, es muy bueno arroz con uva pasa también, arroz con maní. Hay muchas cosas para poder crear esta... entonces, ¿alguien ha dicho para usted que me gustan las batatas gorangas del arroz con maní? No, yo pensé es porque yo tengo esa experiencia con eso, quería hacer mejor. Me gusta así, claro, entonces Cristo en mi corazón. Esas son las charlas entre la gente para hacer amistad, que es muy difícil en la era de Kali. En la era de Kali miramos al otro como un enemigo. Él quiere destruir, sacar mi posición. Por eso, si uno quiere engrandecimiento, que todos tienen derecho, voy a engrandecer, voy a apreciarlo. ¿Cuáles son sus virtudes? Y así va a hablar de eso y va a engrandecer al otro. ¿Okay? Hoy es lunes, es el único día, imagínense, qué máximo. Es el único día de la semana que ustedes pueden utilizar el celular sin pagar reacción.
Imagina, estamos estudiando eso, las acciones y reacciones. Es el único de todos los otros días, para cada mirada en el celular, una reacción correspondiente. Está en Bhagavad Gita. Está en Bhagavad Gita eso. Para cada mirada en el celular, una reacción. Imagina, si esta reacción fue, por ejemplo, olvidarse de lo que estudiamos, cuando llegar en la hora de la prueba, la reacción va a ser 0. O sea, la nota es 0, no tiene 0 de reacción. No, hay reacción. Puedes creer que hay reacción. Eso es fatal. Entonces, hoy es el único día, aprovechen. Canten esas 6 rondas y pasen todo el día en ayuno en el celular. Instagram, mandando todo lo que quieren. Ustedes precisan estudiar lo que pasa con la sociedad actual. Las personas más viejas, mayores, se adaptaron a eso y pasaron a tener vicio de eso, porque no tuvieron en su juventud. Entonces están viciados. Los más jóvenes ya nacieron así. Mi hija, tengo una hija que tiene una hija. Cuando su hija era muy pequeña, ella dice que llevó la hija en la casa de una persona así, en la sala, y la hija estaba mirando la TV, y entonces llegó en la TV, en la pantalla de la TV, para sacar la imagen, ver lo que tenía con la mano. Mi hija me contó eso. Entonces ella llegó en la pantalla y hizo así, para sacar la imagen, porque en el computador de la casa tenía una pantalla grande que pasaba así. Entonces ella hizo lo mismo en la pantalla, una televisión muy grande que estaba mirando así, muy encantada con la televisión. Estamos teniendo nuestra inteligencia cada vez menos capaz de distinguir el bien del mal, de distinguir el conocimiento espiritual del conocimiento material, la materia del espíritu. Esa es nuestra situación. Entonces ustedes deben de estar así. Tengo algo personal también, parecido con eso. Voy mucho a la casa de mi madre, así, 2, 3 días, voy mucho, porque ella tiene 90 y va a ser 99 años ahora. Entonces, una vez, yo estaba trabajando como GBC y todo, ¿no? Con celular, computadora, y ella hablaba en el celular, y ella sabía cuando volvía, celular otra vez, computadora, tengo algo a hablar con usted, por favor, venga. Sentamos en el sofá, y yo, mira una cosa, yo escuché en un programa de televisión importante que los jóvenes de hoy en día pierden mucho tiempo con el celular y con la computadora. Debes prestar atención porque estás mucho tiempo con el celular, ¿no? Joven, imagínate, me veía como un joven adolescente de 14 años que estaba perdiendo tiempo. Yo tenía casi 70, ahora tengo 70. Imagínate, para decir que yo debía de estar muy así, preocupado para parar de usar el celular. Los intelectuales, los educadores, los sociólogos, todos están estudiando eso. Y aquí decimos, solo lunes. Entonces, hoy es el día. 0 reacción. No van a tener ninguna reacción hoy. Pueden utilizar. ¿Ok? Gracias. Todas las glorias de Shri Prabhupada.